Pepe, para presentar este tema que consideramos de suma importancia, especialmente en este momento que estamos pasando en nuestra trayectoria evolutiva. Voy a compartir aquí la pantalla. ¿Está viendo? Bueno, vamos a hablar del tema de la sobreexplotación de la tierra. Y este tema surgió como una sugerencia de Pepe cuando envié un afiche en conmemoración del Día del Sobregiro de la Tierra. Ahí él sugirió no hacer se ve todavía, Orlando. No se ve lo que estás compartiendo. No. Muestra a ver entonces. Un momento, entonces. ¿Y ahí? Ahí está, ahora sí. Bueno. Entonces, vamos a hablar de este tema que es bastante importante para todos nosotros que estamos encarnados en este momento en el planeta Tierra. Y Allan Kardec, ¿dónde estaba pasando? Bueno. Allan Kardec, en el Evangelio según el Espiritismo, nos habla de la clasificación de los mundos y nos enseña que nuestro planeta Tierra estamos en un estado de pruebas y expiaciones, en una fase de transición para el mundo de regeneración. En este momento de nuestro planeta, Kardec en la Génesis habla que hay una lucha entre la vieja generación y la nueva generación con respecto a las ideas de cómo debe ser el mundo, de cómo debemos tratar el planeta. Entonces, en ese momento es que estamos nosotros encarnados aquí en el planeta Tierra. Y Kardec en la Génesis nos dice que cuando estamos encarnados, somos obligados a proveer de alimento a nuestro cuerpo. Mientras estemos encarnados, necesitamos alimentarnos, necesitamos cuidar de nuestro cuerpo, la parte física, el vestido. Ahí mencionaron varios que estaba bastante frío. Aquí está un poco frío, no tan frío como parece que está ahí. Necesitamos un lugar donde protegernos. Eso es importante mientras estemos aquí encarnados. Y para eso luchamos por la seguridad y nuestro bienestar. Y en esta búsqueda ejercitamos y desarrollamos nuestras facultades. Entonces, siempre a lo largo de la historia de la humanidad, siempre el hombre procuró tener ambientes más seguros que le permitieran proveer las necesidades básicas de su cuerpo físico y también aumentar el bienestar físico en el lugar donde está viviendo. ¿Y qué ha hecho el hombre a través de la historia para aumentar su bienestar? Hemos desarrollado un modelo de desarrollo y este es el modelo actual. Ha habido otros, este es el modelo actual después de la revolución industrial, es el que ha imperado en todas las sociedades del mundo. Entonces tenemos una serie de materias primas que utilizamos como agua, materias primas que vienen de la naturaleza, energía que principalmente viene de la quema de combustibles fósiles y con eso obtenemos materias primas, producimos en las fábricas, se distribuyen, nosotros las compramos, utilizamos y finalmente son descartadas. Algunas, una pequeña parte es reciclada y la mayor parte es descartada al ambiente como residuos. Y para tener una idea de cuánto nosotros como sociedad estamos generando de residuos, se estima que todos los años generamos 1.300 millones de toneladas de residuos. La basura que cada uno de nosotros sacamos en nuestra casa o en el apartamento, todo eso acumulado de todos los que vivimos encarnados en este momento, da ese valor, 1.300 millones de toneladas de basura. Es mucho. Y eso representa solo 2,5% de todo el residuo general que se genera en esta cadena productiva. Entonces, uno puede multiplicar
la cantidad que genere por 40 para poder tener una idea de cuánto está contribuyendo, cuál es su impacto ambiental en la generación de residuos en este momento, en esta existencia aquí en el planeta Tierra. También generamos como consecuencia de la quema de los combustibles fósiles para generar energía, para el transporte, para muchas otras cosas, 37,000 millones de toneladas de gas carbónico, de CO2, que van para la atmósfera y que van teniendo un efecto en el calentamiento del planeta. Y para los ríos, para el mar, enviamos todos los años 730 millones de toneladas de productos químicos que no existían anteriormente en la naturaleza y que van afectando los ecosistemas y el equilibrio en el planeta. Entonces, ese modelo es el que tenemos actualmente y que está causando muchos de los problemas que estamos viendo en la sociedad y en el planeta. Entonces, los científicos han elaborado dos conceptos importantes que traemos para entender cuál es el impacto que tenemos mientras estamos encarnados. El primer concepto es la huella ecológica y es el área que nosotros necesitamos para atender sea nuestras necesidades básicas o nuestros deseos. Entonces, hay una parte de la tierra, una parte del mar o de la parte acuática, una área para la generación de la energía que utilizamos, otra para las construcciones, donde vivimos, donde estudiamos, donde trabajamos, y una parte que es de la biodiversidad, que es importante para el sustento nuestro mientras estamos encarnados. Entonces, todos nosotros que estamos encarnados tenemos un impacto. Y a nivel mundial son 2.75 hectáreas por persona que estamos utilizando de lo que está en nuestro planeta. Entonces, cada uno estamos utilizando, algunos más, otros menos, pero en promedio del planeta es ese. Entonces, este es un valor para tenerlo en la mente, 2.75 hectáreas por persona, la huella ecológica. Y existe otro concepto que se llama la biocapacidad, que es el área disponible para producir los recursos que nosotros consumimos. Entonces pueden ser recursos en la tierra o en el mar. Y eso, hicieron el cálculo, actualmente es 1.63 hectáreas por persona. Entonces vimos los 2.75 y 1.63. Y con eso se hace la contabilidad de los servicios ecológicos. Entonces, la biocapacidad es cuánta área bioproductiva está disponible para nosotros, que vimos que era 1.63 hectáreas por persona encarnada. Y la huella ecológica es cuánta área bioproductiva necesitamos para atender a nuestras necesidades o nuestros deseos. Y es 2.75. Entonces, es una contabilidad. Es como si fuera una cuenta en el banco. La biocapacidad es los intereses que estamos generando sobre el capital, que el capital es la naturaleza. Y la huella ecológica sería nuestros gastos. Entonces nuestros gastos están mayores que los intereses. ¿Qué ocurre con eso? Nuestro capital va disminuyendo. Ese es básicamente. Entonces el impacto de nuestra presencia en el planeta Tierra es mayor de lo que la Tierra puede producir de una forma natural. Y los estudios muestran, hay una organización no gubernamental que trabaja calculando tanto la huella ecológica como la biocapacidad de cada uno de los países. Yo seleccioné Perú. Ahí la biocapacidad del país Perú es de 3.7 hectáreas para cada peruano. Y la huella ecológica es de 2.3. O sea, en Perú tienen un excedente. Están aún con una reserva desde el punto de vista ambiental. A diferencia de Estados Unidos, que por ejemplo, la biocapacidad es similar a la de Perú. Sin embargo, la huella ecológica de los norteamericanos es 8.1 hectáreas por persona
O sea, utilizan más recursos de lo que el país produce. Y por eso ellos importan de China, de Indonesia, de Perú, de Brasil, de todo el mundo. Están llevando recursos porque no tienen suficiente para atender la necesidad y los deseos del pueblo norteamericano. Entonces, eso crea un déficit ecológico. Y en 1970, no sé si ya todos habían nacido en esa época, yo ya había nacido en esa época, en 1970, es el punto de equilibrio en que la biocapacidad del planeta fue igual a la huella ecológica de todos los encarnados. Y de ahí para adelante, en los últimos 50 años, que creo que la mayoría de los que están participando hemos estado encarnados, solamente ha ido aumentando el déficit ecológico. Más tarde, ¿ya? Cada vez está más el déficit entre lo que la Tierra puede producir de una forma natural con la necesidad o la capacidad de la Tierra de atender las necesidades y el deseo de las personas. Entonces, por eso ahí es importante lo que nos enseñó Allan Kardec en el libro Los Espíritus, diferenciar entre lo necesario y lo superfluo. La Tierra podría atender a todo el mundo si nos ajustásemos a lo necesario. No puede atender es lo superfluo, el lujo extremo, el uso de los recursos para cosas que no contribuyen para nada para nuestro crecimiento espiritual, solamente para atender la vanidad, el deseo de aparentar más de lo que es. Entonces, la Tierra está mostrando que está un déficit. ¿Y cómo se manifiesta ese déficit? Lo vemos en varias consecuencias de nuestras acciones humanas. El cambio climático. Y ahora se ha hablado mucho del cambio climático, la crisis climática. Y vamos a hablar un poquito más al frente. Otra consecuencia es la pérdida de la biodiversidad. Y países como Brasil, como Perú, como Colombia, como Ecuador, que tenemos parte de ese bioma magnífico que es el Amazonas, estamos cada día avanzando más, quemando, abriendo más espacio para criar ganado, cultivar soya, maíz para alimentar el ganado. Y eso vamos perdiendo cada vez la biodiversidad, que es la base de nuestro sustento mientras estemos encarnados. Otra consecuencia es la contaminación, y vimos cuántas toneladas estamos enviando a la atmósfera, enviando para el río, para el mar. Y la inmensa generación de residuos, 1.300 millones de toneladas todos los años de residuos que son extremadamente contaminantes, patógenos, que van alterando las condiciones del suelo o de las corrientes acuáticas. Y cada vez más se muestra la extrema desigualdad que existe en la sociedad, en nuestro planeta. Y todo eso, consecuencia del modelo económico lineal que nosotros tenemos en la actualidad, en la sociedad en general de nuestro planeta. Entonces, por ejemplo, es uno de los efectos del calentamiento del planeta. Hay registros desde 1880, un poco después de la desencarnación de Allan Kardec. Y ahí, vamos a ver aquí. Muestra, entre más amarillo, más rojito, indica que la temperatura del planeta está aumentando. Y tenemos registros desde 1880 hasta el año pasado. Y ven en la medida que van pasando los años, cómo va quedando más amarillo, más rojo. Y ahí pueden ver más o menos el año en que nacieron, cómo estaba, y ahora en qué situación estamos. La temperatura aumentó 1 grado centígrado en todo ese tiempo. Y para los que están ahí en clima frío, deben ser, uy, buenísimo, 1 grado, ya no me va a dar tanto frío. Solo que eso afecta el equilibrio de los ecosistemas de los cuales nosotros dependemos. ¿Qué causa eso? Ese aumento de la temperatura del planeta por la acumulación de los gases del efecto invernadero, el CO2, el metano. Y eso lo estamos viendo todos los años con más frecuencia y mayor severidad. Por ejemplo, los huracanes en el Caribe han aumentado, los tifones
en Asia, las lluvias torrenciales. Este año en Bangladesh, un tercio del país quedó bajo el agua. Los huracanes con la trayectoria devastadora que tienen. Ondas de calor en varios lugares del mundo. Los incendios forestales, estamos viendo en California, en Rusia. Tornados en lugares donde no existían anteriormente. Aquí en el sur de Brasil están ocurriendo con mucha más frecuencia que antes eso no existía. Y eso, todo en la medida que no hagamos nada, solo va a quedar peor. Y este planeta es nuestra casa, es el hogar que tenemos para nuestro crecimiento espiritual, que nosotros deberíamos cuidarlo. Y no lo estamos haciendo como deberíamos hacerlo como sociedad. Y por eso Allan Kardec, en el libro Los Espíritus, pregunta 707, dice: la naturaleza no puede ser responsable por los vicios de la organización social y por las consecuencias de la ambición y el amor propio. Mucha gente dice: y la naturaleza es violenta, está reaccionando de una forma muy fuerte, pero está reaccionando a las causas que nosotros como sociedad hemos generado. Los vicios de la organización social, la forma que estamos organizados, donde pocos ganan mucho y la gran mayoría ganan poco. Y la ambición de varias personas o grupos económicos muy poderosos que quieren mantener el status quo de la sociedad para ganar más y más dinero. Entonces, la naturaleza está reaccionando, pero no es la responsable. Somos nosotros los que estamos aquí encarnados, que de una u otra forma estamos contribuyendo. Y ahí existe esta organización que se llama la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y ellos han estudiado las especies en vías de extinción y han encontrado que 31% de las especies de batracios están en vías de extinción. 12% de las especies de aves del mundo están en vías de extinción. 21% de las especies de mamíferos están en vías de extinción y 37% de las especies de peces están en vías de extinción. Entonces, esa biodiversidad que hace que sea maravilloso este planeta, poco a poco estamos acabando con ella. Y nosotros dependemos de esa cadena alimenticia para nuestro sustento. Y vimos al comienzo que Allan Kardec mencionó que nosotros tenemos, mientras estemos encarnados, necesitamos alimentarnos. Y ahí Kardec nuevamente en el libro Los Espíritus nos dice: toda destrucción que trasponga las fronteras de la necesidad es una violación de la ley de Dios. Por ejemplo, la caza deportiva no tiene necesidad, solamente para poder colgar en su pared la cabeza de un animal. No hace ningún sentido. Y así muchas actividades son violaciones de la ley de Dios, porque estamos eliminando especies que están evolucionando junto con nosotros en este planeta y estamos truncando ese proceso evolutivo de esas especies aquí en el planeta. Y un estudio publicado el año pasado de esta organización que está asociada a las Naciones Unidas, es la Plataforma Intergubernamental sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas. Ellos demoraron 3 años realizando este estudio sobre las especies, especialmente vegetales, y encontraron lo siguiente: 1 millón de especies están encaminadas a la extinción en los próximos 10 años. Otro dato importante: 4.000 millones de personas, casi la mitad de la población del mundo, depende de las plantas o de algunos animales para sus tratamientos de medicina natural, porque no tienen el dinero para comprar los remedios producidos por las grandes compañías farmacéuticas. 75% de nuestros alimentos en todo el mundo dependen de la polinización, y las abejas y otras especies están siendo poco a poco eliminadas de los ecosistemas por el uso excesivo de insecticidas y herbicidas. Y 50% de los corales del mundo ya perdieron la vida, que son los lugares que sustentan la vida
en el mar. Entonces vemos una situación bastante complicada a la cual hemos llegado. ¿Por qué? Porque hemos ultrapasado varios límites planetarios. Estos límites planetarios son los límites ambientales seguros dentro de los cuales la humanidad puede desarrollarse sin que esos impactos causados al medio ambiente sean irreversibles. Entonces, si estamos dentro de los límites planetarios, no hay problema. Los ecosistemas se van ajustando. El problema es el siguiente, y este fue un trabajo publicado en la revista Science, una de las revistas más prestigiadas del mundo, del área de la ciencia, liderado el proyecto por Johan Roström, del Instituto del Medio Ambiente de Estocolmo. Y estos son los 9 límites planetarios que nosotros tenemos para poder vivir bien en el planeta Tierra mientras estemos encarnados. Y ya pasamos 3: la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático y la cantidad de nitrógeno que hemos colocado en el ambiente, adicional a lo que la naturaleza produce de una forma natural. Y tiene otros que ya van en camino. La acidificación de los océanos por tanto CO2 que se va disolviendo en el agua del mar. Y eso afecta la vida marina. Entonces, ya pasamos 3. Y eso, todas esas cuestiones que vimos anteriormente son consecuencia de que pasamos esos límites planetarios. Entonces, por eso se habla del Día del Sobregiro de la Tierra, que fue el que dio origen, que Pepe sugirió hacer este tema, porque publicamos un afiche el 22 de agosto de este año, que fue el Día del Sobregiro de la Tierra. Es el día del año en el cual el consumo de los recursos naturales por parte de todos nosotros, los habitantes del planeta Tierra, excede la capacidad de la Tierra de regenerar esos recursos en el mismo año. Y si ven, desde 1970, casi que podíamos atender todas las necesidades con los intereses de la Tierra, haciendo el paralelo con una cuenta. Y cada año que pasa, el día del sobregiro está más llegando al medio del año. En 2018 fue el 1 de agosto, en 2019 fue el 29 de julio y este año fue el 22 de agosto por causa de la pandemia, porque parte de la economía o mucha parte de los sectores económicos tuvieron que reducir todas sus actividades, el transporte, todo eso, que hizo que la Tierra tuviera más tiempo para regenerar. Entonces, este año, 22 de agosto, próximo año, va a depender de lo que se resuelva a nivel global, de cómo va a ser la recuperación económica. Entonces, ¿qué tenemos que hacer y qué se está haciendo en varios lugares del mundo? En 1987, la Comisión Mundial sobre Medio Ambiente y Desarrollo colocó para la discusión a nivel mundial, en esa obra, en ese reporte que se llama Nuestro Futuro Común, un nuevo modelo de desarrollo para toda la sociedad del planeta Tierra. Y es el modelo de desarrollo sostenible. ¿Y qué es lo que plantea ese modelo? Que nosotros como sociedad debemos atender las necesidades de la presente generación, los que estamos encarnados actualmente, sin comprometer la posibilidad de las generaciones futuras de atender sus necesidades. Y este es un concepto que nosotros espíritas deberíamos entender fácilmente, porque la doctrina espírita nos enseña 2 leyes, la ley de la reencarnación y la ley de causa-efecto. Esas generaciones futuras podemos ser nosotros mismos, encarnados aquí en el planeta Tierra. Y por la ley de causa-efecto vamos a vivir en las condiciones que nosotros estamos generando en este momento. Si queremos volver a encarnar en este mundo, y a mí me gustaría mucho, soy amante del planeta Tierra, es el planeta que más me gusta, porque es el único que me acuerdo, no recuerdo de haber vivido en otros planetas, y me gustaría vivir nuevamente aquí en el planeta Tierra. Por eso trabajo hace muchos años en este tema, porque quiero que quede en mejores condiciones para mis hijos, para mis nietos,
para mí mismo en un futuro, en una futura encarnación. Entonces, para nosotros espíritas, entender ese concepto, ese modelo de desarrollo sostenible es mucho más fácil que para otras personas que no tengan esa idea de la reencarnación. ¿Y cuáles son los pilares de ese modelo de desarrollo sostenible? Son tres: la prosperidad económica, la preservación del medio ambiente y la justicia social. Y por eso yo escribí ese libro que mencionó Pepe al comienzo, Planeta Vida, la contribución de la doctrina espírita para la conservación del medio ambiente físico y espiritual del planeta Tierra. Ahí muestro, desde el punto de vista espírita, por qué la doctrina espírita trabaja con ese pilar del desarrollo sostenible. Y después, un gran amigo mío, André Trigueiro, escribió ese libro, Espiritismo y Ecología, que refuerza esos conceptos que existen en común entre el espiritismo y la ecología. Después publiqué otro libro que se llama Justicia Social, para tratar de ese pilar de la justicia social, lo que la doctrina espírita nos enseña sobre eso y por qué tenemos que trabajar en ese aspecto. Y finalmente, para envolver todos esos principios, escribí ese del espiritismo y desarrollo sustentable, que muestra cómo las leyes morales actúan dentro de ese modelo de desarrollo sostenible. Las leyes morales que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus. Y por ejemplo, las leyes de progreso y trabajo sustentan ese pilar de la prosperidad económica. Las leyes de conservación, destrucción y reproducción sustentan el pilar de la conservación del medio ambiente. Y las leyes de igualdad, sociedad, libertad, justicia, amor y caridad sustentan ese pilar de la justicia social. Entonces, para nosotros, espíritas, es mucho más fácil entender la importancia que tiene ese modelo de desarrollo sostenible para el futuro de nuestra sociedad y el futuro del medio ambiente aquí en el planeta Tierra, para nosotros en esta encarnación y para las futuras generaciones que van a encarnar en el planeta Tierra. Y por eso, con esas otras dos leyes, la ley de la reencarnación y la ley de causa-efecto que nos enseña la doctrina espírita, Allan Kardec nos dice en la Génesis, el espiritismo es apto para secundar al movimiento regenerador. Y ese movimiento regenerador está creciendo en todo el mundo y se está presentando en diferentes formas en diferentes lugares del mundo. Y nosotros, espíritas, estamos aptos para trabajar, para ayudar, para secundar ese movimiento regenerador en esa fase de transición para el mundo de regeneración. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para contribuir eso, para modificar esa situación a la cual llevamos nuestro planeta? Tenemos que cambiar muchos de nuestros hábitos, comenzando en tres esferas. Primero, a nivel individual, cambiar hábitos a nivel de nuestra comunidad, de la cual formamos esta parte, y a nivel de las políticas públicas en la esfera pública. Tenemos que cambiar en esas tres esferas para poder cambiar el rumbo del sistema actual para un sistema que está más de acuerdo con las leyes divinas, las leyes que Allan Kardec colocó en el libro de los espíritus. Entonces, en la esfera individual, ¿qué cambios deberíamos realizar para ajustarnos más con las leyes divinas? Primero, el conocimiento de sí mismo, que Kardec colocó allá en el libro de los espíritus. ¿Por qué estamos aquí encarnados en el siglo XXI? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué vinimos a hacer en esta existencia? ¿Cuál es nuestra contribución dentro de la sociedad, que es una de las leyes morales? Ese tipo de preguntas deberíamos hacerlas para poder entender cuál es el objetivo y cuál es nuestro trabajo en este momento, aquí en el planeta Tierra, en esa fase de transición para el mundo de regeneración. Y muchas veces, con toda la agitación del día a día, no dedicamos ni un minuto para el conocimiento de nosotros mismos. Ese es un hábito que tenemos que cambiar. Dedicar un poco más de tiempo para el conocimiento de sí mismo. Tenemos que cambiar
el sistema de alimentación, desde la producción, el transporte, el almacenamiento, hasta el tipo de alimentos que nosotros consumimos. Y vamos a ver un poco más en detalle por qué. El uso de energía. Actualmente, la gran mayoría de la energía depende de la quema de los combustibles fósiles que están causando el efecto invernadero. Tenemos ya la tecnología para energías renovables, solar, eólica, hidrotérmica, geotérmica. Entonces, podemos hacerlo y ya se está haciendo en varios lugares. Los medios de transporte, de tanto transporte individual, con quema de combustibles fósiles, gasolina, diésel, para transporte preferencialmente colectivo, eléctrico. Y disminuir la generación de residuos que nosotros hacemos todos los días de nuestra existencia. Entonces, esas son áreas que tenemos que reflexionar porque todas esas están causando impacto. Y no es allá en Estados Unidos o en Europa, somos nosotros. Cada uno en nuestros países, en nuestras ciudades, estamos contribuyendo de una u otra forma al problema ambiental. Y muy importante, votar de una forma consciente. En la gran mayoría de los países el voto es voluntario. Aquí en Brasil el voto es obligatorio. Y si uno no vota, puede tener ciertos problemas con el gobierno o en el trabajo. Y en muchos países las personas no votan y dejan que pocos individuos bien organizados elijan y manden la gente que ellos quieren. Entonces, tenemos que participar más activamente en estas cuestiones de tipo social. Votar, elegir aquellos candidatos que representen mejor, que estén más alineados con estos conceptos de las leyes morales para que nos representen y críen las leyes y apliquen las leyes que realmente van a ir en esa dirección. ¿Será difícil hacer eso? Depende de la voluntad de cada uno. Vamos a ver algunos más en detalle. Por ejemplo, la alimentación. Esta es la pirámide, la alimentación desde el punto de vista del impacto ambiental. Entonces, entre más bajo, aquí, el menor impacto. Aquí, entre más alto, el impacto ambiental es mayor. El alimento que más impacto tiene es la carne bovina, por el desflorestamiento, la expansión de la frontera agrícola, la producción de metano en gran cantidad. Entonces, tenemos que ir reduciendo el consumo de carnes para una alimentación más con base en frutas y vegetales. Y en mundos superiores, en mundos de regeneración, en mundos felices, la alimentación no va a ser de otros seres vivos, de otros animales, va a ser más de energía y más de plantas que existan en esos planetas. Por ejemplo, la carne bovina, el rebaño de vacas y toros en el mundo son 1.400 millones que generan 115 millones de toneladas de gas metano, que es el segundo gas del efecto invernadero y que tiene un poder de calentamiento del planeta 20 veces mayor que el CO2. Entonces, si usted consume 1 kilo de carne, para producir eso, fue producido medio kilo de metano, que eso equivale a 10 kilos de CO2. Entonces, cada vez que come 1 kilo de carne, está contribuyendo 10 kilos de CO2 al problema del aquecimiento, del calentamiento global. Entonces, la alimentación carnívora para muchas personas es súper fundamental, más eso está aquí. Ya hay muchos estudios que muestran que no necesita comer carne todos los días, puede ir reduciendo poco a poco, y en mundos más evolucionados no va a existir ese tipo de alimentación. Y nosotros estamos en esta fase de transición para un mundo de regeneración. Entonces, y ahí hay mucha gente que está con hambre en el mundo. Y Kardec preguntó en el libro de Espíritus, ¿por qué la Tierra no siempre produce lo suficiente para proporcionar lo necesario para las personas? Y los espíritus respondieron sabiamente,
por nuestro descuido, por nuestra impericia y por nuestra imprevisión. O sea, por la falta de conocimiento, por la falta de visión, por la falta de entendimiento y a veces por negligencia, por descuido en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones. Por eso, todos los años en el mundo se desperdician 1.300 millones de toneladas de alimentos. Todos los años desperdiciamos. Eso es 30% de todo lo que he producido en el mundo. Quedaría para alimentar a muchísima gente. Y actualmente hay 795 millones de personas sufriendo de hambre cuando se está desperdiciando toda esa cantidad de alimentos. Entonces, la tierra produce. El problema es el sistema, como estamos organizados. Por eso Kardec no es la naturaleza, es la organización social, como bien colocó en el libro de los Espíritus Allan Kardec. Entonces, esos son cambios que podemos hacer a nivel individual. Hay otros cambios que podemos hacer a nivel de la comunidad de la cual hacemos parte. Por ejemplo, publicaciones en papel reciclado. Los libros que publicamos, los folletos, la propaganda, nosotros en los centros espíritas, debería ser en papel reciclado. Yo tuve ciertos inconvenientes para casi que no publican mi último libro porque querían hacerlo en papel virgen. Y yo me opuse y hasta que llegamos a un acuerdo de que fue hecho en papel reciclado y ahí autoricé para la publicación. Hacer cursos, talleres, conferencias sobre este tipo de temas ambientales dentro de los centros espíritas para que sean tocados. A veces damos mucha énfasis solo a las cuestiones espirituales, del mundo espiritual, de la vida en el mundo espiritual y todo eso, pero estamos encarnados y en este momento necesitamos, y nuestro trabajo principal es aquí en el planeta Tierra. Por ejemplo, agua fluidificada en los centros espíritas. En muchos usan vasos plásticos que van, y ustedes han visto en la televisión, en muchos lugares, para dónde va, para el mar, y el efecto que causa. Entonces, revisar eso, cómo cambiar ese hábito. Producir localmente los alimentos, porque evita el transporte, que va a generar más gases del efecto invernadero. Transporte más sostenible. Recolección del agua de lluvia. Hay muchas, y ahí en Lima, en Perú, hay uno de los mayores ingenieros en esa área. En la noche tiene unas como sábanas que captan el rocío y con eso está providenciando agua para las personas que tienen escasos recursos. Energía renovable y compostaje. Compostaje es el tratamiento de los residuos orgánicos para convertirlos en abono, para nuevamente nutrir el suelo, nutrir la tierra. Y por ejemplo, ahí en Lima, estos son los datos de la composición física de los residuos sólidos que son generados ahí en la ciudad de Lima. Ustedes pueden ver 51%, casi 52% de los residuos que ustedes están generando ahí en Lima son residuos orgánicos. Las hojas, las cáscaras de todos los alimentos que no son consumidos van para la basura y en algunos lugares va para aterro sanitario y en muchos lugares del mundo va para botaderos a cielo abierto, causando polución. Son fuentes de vectores de transmisión de diversas enfermedades. Entonces, por eso el compostaje es importantísimo. Todos nosotros deberíamos hacer compostaje de nuestros residuos sólidos o orgánicos. Y aquí traje un ejemplo de la obra social Celio Lemos, obra de acción social espírita de la cual nosotros hacemos parte. Y el compostaje, hace 4 años comenzamos ese compostaje. Nosotros atendemos 312 niños, tenemos 64 empleados y generamos residuos orgánicos todos los días porque preparamos 5 comidas para los niños durante el día, más el almuerzo de todos los funcionarios. Tenemos 4 tecnologías que hemos implementado: laminar, con lombrices, biodigestores, con otros insectos que se llaman góngolos.
que hacemos el compostaje. Y por ejemplo, el año pasado compostamos 7.161 kilos. Con eso producimos 1.790 kilos de abono. Y eso nos permitió en todo este tiempo reducir o evitar enviar para la atmósfera 9.2 toneladas de gas carbónico. Entonces, es posible hacerlo dentro de la comunidad, dentro de la empresa que trabaje, en la escuela de la cual haga parte, en su casa puede hacerlo. Este con lombrices es el más recomendable para hacer dentro de las casas. Con eso evitaríamos la mitad de lo que va para los basureros en todas las ciudades, especialmente en los países latinoamericanos. Generación de energía. Esta, por ejemplo, es la entrada de la obra social de la cual hacemos parte. Y hicimos una pasarela y el techo son placas solares que generan energía fotovoltaica. En febrero de este año terminamos esta construcción y ya en agosto, este mes, ya generamos 10.000 kilovatios hora. Eso nos dio una reducción de, son más o menos 6.779 reales, que son $1.200 aproximadamente, y evitamos enviar a la atmósfera 5.2 toneladas de gas carbónico. Mostramos esto no para decir que somos mejores, no. Queremos mostrar ejemplos y la obra social es un ejemplo aquí para la sociedad. Nosotros somos una referencia en el área ambiental. Entonces, como espíritas, estamos mostrando que los principios que Allan Kardec nos enseñó en las leyes morales, la ley de conservación, la ley de reproducción, la ley de sociedad, en la parte de la justicia, estamos aplicando esas leyes de una forma visible para que la comunidad, para que las personas entiendan que es posible hacerlo con una inversión baja. Y la tercera esfera que necesitamos cambiar nuestros hábitos es en el área de las políticas públicas. Una de ellas que está cambiando y está permeando por toda la sociedad es la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible. Y fueron colocados los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son estos: acabar con la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, y ahí van. Esos objetivos que fueron acordados en 2015 están permeando por los gobiernos y están llegando a las empresas, a las escuelas. Eso hace parte de ese cambio en esa dirección para un mundo de regeneración. El Acuerdo del Clima de París para reducir las emisiones de los gases del efecto invernadero. Y casi todos los países del mundo firmaron el acuerdo y ahora Estados Unidos salió del acuerdo. Va a depender de quién gane la elección, si vuelve o no a ese acuerdo importante. Existen varias convenciones de las Naciones Unidas que están trabajando en esa dirección para fortalecer la biodiversidad que existe en el planeta, para recuperar, están trabajando en eso. Por eso están intentando fortalecer organizaciones multilaterales. Sin embargo, algunos líderes mundiales están en la dirección contraria, más aislados, y por eso está la lucha que Allan Kardec habla entre la vieja generación y la nueva generación. Entonces, tal vez deberíamos recordar lo que el espíritu de Manuel en esa obra, Compasión, escribió en 1993, un año después de la convención de la Conferencia Mundial sobre Medio Ambiente aquí de Río de Janeiro. Dice: compadécete de la tierra, ella produce el pan que te sustenta. No le contamines la grandeza ni la dejes maltratada, que es lo que infelizmente estamos haciendo como sociedad. Nos da el pan que nos sustenta, que necesitamos ese pan para nuestro sustento mientras estemos encarnados. Y estamos contaminando por diversas formas, la estamos maltratando. Entonces, esa debería ser una reflexión sobre nuestros hábitos, que de una u otra forma están colaborando para que eso continúe ocurriendo. Entonces, me gustaría dejarles una pregunta para esta noche como reflexión. ¿Qué voy a hacer para reducir mi impacto ambiental? ¿Qué hábitos voy a modificar
para que reduzca el impacto que tengo, la huella ecológica que tengo en este momento encarnado aquí en el planeta Tierra? ¿Qué voy a hacer diferente de aquí para adelante con base en estas informaciones y muchas otras que existen disponibles sobre este tema súper importante para todos nosotros que estamos encarnados actualmente en el planeta Tierra? Entonces, para concluir, me gustaría resaltar algunos puntos. La importancia de cuidar de nuestro cuerpo físico, que es el instrumento divino que tenemos para continuar la existencia. Y cuidar del cuerpo va a depender mucho del ambiente, de los alimentos, de la calidad de los alimentos que tenemos, del aire que respiramos, de la calidad del agua que tengamos disponible. Consumir más vegetales y más plantas. Esa es la dirección que va la alimentación en el mundo, hacia un mundo de regeneración, y reducir el consumo de carne. Eso va en esa dirección. Usar de una forma más eficiente los recursos, energía, agua, los alimentos, no desperdiciar. Cuidar de nuestra casa común, como el Papa Francisco colocó en la encíclica Laudato Si, el cuidado de nuestra casa común. Tenemos que cuidar, porque este es nuestro hogar en este momento de nuestra trayectoria evolutiva. Deberíamos cuidarlo muy, muy bien. Tenemos la oportunidad de estudiar la doctrina espírita, deberíamos aprovecharlo, porque nos da todos los recursos, nos da todos los argumentos para entender por qué tenemos que trabajar en ese modelo de desarrollo sostenible. Por qué esas leyes morales apoyan esos pilares, y sabiendo que las futuras encarnaciones podemos ser nosotros mismos, y por la ley de causa y efecto vamos a recibir lo que estamos sembrando ahora, deberíamos trabajar para cuidar de nuestra casa común. Y por eso debemos participar más activamente en las cuestiones sociales y ambientales, participar más activamente en las instituciones de las cuales hacemos parte, el centro espírita, la ciudad, la agrupación del barrio, si tiene alguna participación política. Es importante participar y llevar estos conceptos espirituales de las leyes morales para que sean introducidos en esas leyes y sean aplicados de la mejor forma posible. Y no sirve, como siempre, hablar mucho. Necesitamos colocar eso en acciones, en el cambio de hábitos, porque lo único que vamos a llevar cuando desencarnemos fueron o van a ser las acciones que colocamos en práctica aquí en el planeta Tierra. Gracias por la atención.